minutos, un saludo para el doctor Ramón Emilio Concesión, que a propósito de la conversación con José Joaquín Puello nos escribió todos los países que han legalizado, estamos hablando de la marihuana, todos los países que han legalizado hoy son centros de zombies, dice Ramón Emilio Concesión. Pero los que la han legalizado para fines para consumo de todo. Que es diferente a lo que plantea el doctor. Es un riesgo grande, después hablaremos de eso. Marilena Núñez. Gracias. Bienvenida, Marielena. Gracias. Y Mano Liceísta, te queremos ahora. Oye. Marielena, ¿me puedes entregar mi curry públicamente? Okay. Muy buenos días. Después de, estuve en la India durante 18 días allá y como 4 días entre vuelos y aeropuertos para ir y regresar. Fui para unas prácticas espirituales por el camino que llevo como libre pensadora y de vacaciones. De la India voy a hablar más adelante un poco, pero antes, como uno llega y con la mente, la pizarra en blanco, se encuentra con este debate, iglesia, Estado, me permito y elijo hoy opinar sobre este tema. Sobre lo dicho por los sacerdotes con relación al sermón de las 7 palabras, yo entiendo que lo que hizo la iglesia fue decir lo que siente y lo que percibe, un segmento significativo por ser importante en términos de población de la sociedad. Preocupación por un posible intento de modificar la Constitución, preocupación por la corrupción y por esta percepción de impunidad que hay. ¿Y por qué? Hay casos de corrupción que denuncian programas especializados en investigación, periodistas que trabajan en diferentes medios, documentados, y nada pasa, no se investiga, no se sancionan, y estos funcionarios siguen en la misma posición. Y esa preocupación que tiene la sociedad la externaron sobre que no hay independencia de los poderes del Estado. Es la percepción que hay sobre lo que dijo Monseñor Osorio durante la Semana Santa, pero ya fuera del sermón, de que el país se encamina a una dictadura. No, él advierte eso, es lo que percibe, y sobre todo por la falta de independencia en los poderes del Estado. Habló de dictadura, actualmente no puede hablar de dictadura, porque algo que caracteriza a una dictadura es que se eliminan los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión. Y si hay libertad de expresión, si Monseñor Francisco Soria se puede expresar libremente de esa manera, es porque estamos actualmente en una sociedad democrática. Pero él advierte de seguir así, podríamos caer en una dictadura. Entonces no entiendo por qué esta hipersensibilidad por esto que ha dicho la Iglesia. Sobre la reacción del vocero de Palacio, Roberto Rodríguez Marchena, me parece que fue una respuesta desacertada. Si usted difiere de lo dicho por Monseñor Osorio, debata esa idea y diga nada que ver con una dictadura, estamos en una sociedad democrática por esto, esto y esto. Pero argumentar que según un estudio, 1 de cada ciudadano en Estados Unidos, que no pertenece a ninguna religión, o sea, no. ¿Por qué hablar mal del emisario de ese mensaje del cual tú difieres? No entendemos eso, mucho menos de una parte que venga de parte de Rodríguez Marchena, que siempre se mantiene centrado y maneja muy bien este tipo de diferencias. Por otro lado, ahora se ha escuchado de todo sobre la Iglesia. Y con la Iglesia Católica, como con cualquier institución, uno no puede generalizar porque tiene luces y sombras. Que hemos tenido obispos, sacerdotes, violadores de niños, sí, y que hemos tenido obispos, autoridades de la Iglesia que ocultan eso y sencillamente han transferido a estas personas para que sigan reincidiendo en otros lugares, sí, pero también cuántos aportes tenemos de parte de la Iglesia Católica a nivel de educación, a nivel de las obras sociales en los sectores más necesitados. No podemos olvidar de esto, que la Iglesia Católica tiene privilegios por el concordato, sí, pero los últimos gobiernos que hemos tenido han consentido eso, porque no se ha tomado ninguna iniciativa para variar esto, aunque se ha dicho, y sobre esto Euric Cabral debe tener mucho más datos que nosotros, se ha dicho que si tomamos en cuenta las iglesias no católicas, más las personas que no están congregadas, esto constituye en mayoría
frente a los que siguen la Iglesia Católica. Ahora, la Iglesia Católica tiene una ventaja con relación a las demás, y es que tiene una sola estructura, sigue una sola línea. Cuando hablamos de las iglesias cristianas, evangélicas, incluso a veces uno ve divididos, ve divididas estas iglesias en dos bloques. Entonces, con la Iglesia Católica no se puede generalizar, porque no podemos decir que es blanco o negro, hay diferentes matices. Por otro lado, uno se pregunta si estos ataques tienen que ver por la posición del presidente Danilo Medina con relación a las 3 causales sobre el aborto. Esperemos que no. Y lo otro que me parece un infantilismo, una ligereza, ubicar a la Iglesia con Leonel por estar en contra de la modificación de la Constitución. Caramba, no podemos llevar el debate a estos niveles de ligereza. O sea, si estás con la modificación de la Constitución, estás con Danilo. Si no, estás con Leonel. Por favor, no. Entonces, con relación al viaje a la India, fui por algo personal, pero uno siempre encuentra algunos datos para compartir. Lo primero, qué bueno que tenemos en la India un embajador como Hans Dannenberg. Él nos fue a recibir al aeropuerto y nos ofreció un cóctel en la embajada. Vamos a ver algunas fotos de esto. Yo no tuve nada que ver con eso, sino que el grupo con el que yo fui tiene una experiencia de cerca de 30 años viajando a la India, o sea que estas personas son casi indios, además de ser dominicanos. Entonces él nos recibió por esta razón. Y Hans tiene cerca de 13 años, está a cargo no solamente de la embajada en la India, sino de la de Tailandia, Filipinas, Sri Lanka, Vietnam, Malasia, entre otros. Él es el decano por ser el embajador con más tiempo allá del cuerpo diplomático. Y los embajadores europeos, latinoamericanos lo consultan, le piden asesoría, porque hay tradiciones que hay que respetar, por solo señalar alguna. Ustedes saben que los indios comen con la mano, utilizan la mano derecha. Entonces, cuando uno va a saludar o uno se va a dirigir a otra persona, debe utilizar exclusivamente la mano derecha, porque se supone que la mano izquierda se utiliza para otras cosas. Por ejemplo, cuando uno va al baño, y no vamos a entrar en detalles. Entonces, es de muy mal gusto, no se ve bien que usted utilice la mano izquierda para dirigirse a otra persona. Entonces, una serie de tradiciones como esta y lo relativo al protocolo, pues Hans se ha convertido en el asesor de los embajadores. Hablando con él, él nos decía: ¿qué vendemos a India? Cigarros, ron, oro. ¿Qué compramos? Productos farmacéuticos, textiles. Estuve en conversación con la persona que dirige aquí, la Cámara India de Comercio de la República Dominicana. Nos dice: importamos de la India textiles, productos químicos, transporte, vehículos de transporte, productos de plásticos, y lo que más exportamos es oro. Hay muchos casos. Hans tiene algo muy especial, él tiene una gran capacidad para vincularse, para interactuar con el otro. Y hay muchas mujeres que se casaron con personas de estos países que él representa como embajador, cuando ellos vinieron a estudiar medicina al país, décadas atrás, y ahora tienen situación o que se quieren divorciar, una situación con el hijo, la hija, y Hans en estos casos se convierte en un asesor, en un terapeuta. Nos estuvo contando algunos de estos casos, de los que no vamos a hablar en detalles, pero ahí uno valora el papel de un embajador de estas condiciones en un país como India. India tiene 1.300 millones de habitantes, es un mercado importante a considerar, es el segundo país en población en el mundo, es el 7º en extensión territorial. Es importante descartar algunas distorsiones. De las que fuimos, algunos llevaron la maleta llena de semillas, de frutos secos, porque allá no aparecía nada. Nada que ver, porque allá aparece todo. Mucha gente: ¿te vas a vacunar? Nada que ver si usted sigue las reglas. ¿Cuáles son las reglas? No tomar agua ni siquiera en los hoteles, a menos que esté envasada y usted chequee que esté cerrada. No consumir hielo ni siquiera en los hoteles. No consumir frutas a menos que usted las pueda pelar, tipo mandarina,
tipo guineo. Si usted cumple con esas reglas, no va a contraer ninguna bacteria, ninguna enfermedad, nada. Uno habla de la India y la gente piensa en extrema pobreza, que sí que la hay, eso es de llorar. En el caos, en el tránsito, sí que lo hay. Pero en la India es extremo todo. Hay extrema riqueza, hay extremo conocimiento. Váyase a Bangalore, que es el Silicon Valley de la India, la ciudad de la tecnología, de la información, de las empresas de software. Hay extrema sabiduría. Usted se va al norte, a Rishikesh, que es la ciudad de los maestros, donde los Beatles fueron en un momento dado, en los 60, y donde todo el que va a estudiar yoga, quiere ir a un monasterio, un ashram, va a Rishikesh. Si usted quiere ir al Cancún de México, en la India, usted se va a Goa. O si usted quiere ir también, puede ir a Kerala, si va a buscar sistemas de salud de la Ayurveda. Si hablamos de la producción de cine, India tiene Bollywood, que dicen que produce el doble de películas que produce Bollywood, con B, que produce Hollywood. Ellos están de elecciones. El ministro Narendra Modi intenta repostularse. Estando allá comenzaron las elecciones, que se hace por fase, y los resultados terminan el 23 de mayo. Yo no fui a trabajar, yo no tengo las versiones de los opositores a Modi, destacando que la oposición se ha unido en su contra, y de los que lo siguen. Yo solamente tengo la versión de la gente que estuvo con nosotros, y como era un tour privado solamente de dominicanos, compartimos con el guía que nos acompañó todo el tiempo y los guías locales. Entre ellos piensan y quieren que Modi se reelija, o sea, que logre continuar otro periodo de 5 años. Pero en su caso, tiene a su favor que la Constitución no le impide reelegirse, puede hacerlo. Tiene a su favor que los años que estuvo en su estado natal, Gujarat, logró convertir ese estado en uno de los más prósperos. Y cuando yo le decía a este guía, ¿y por qué tú quieres que siga Modi? ¿Cuáles son? Mencióname aunque sea 2 de las medidas más populares. Me dijo, número 1, comenzando el actual periodo, hace 5 años, tomó una medida, que fue eliminar determinadas papeletas con determinada denominación. ¿Para qué? Para lograr transparencia. Esa gente que tenía el dinero en la casa porque venía de un negocio ilícito o porque quería evadir impuestos, tenía que ir a los bancos a cambiar esas papeletas. ¿Y qué pasó? La gente no fue y aparecían en los ríos estas papeletas. Y lo otro que nos dijo, ha atacado la corrupción. Según este guía, como le digo, solamente tengo una versión, una campana. Decía, a él se le critica que su familia en su estado natal, Gujarat, sigue con las mismas condiciones de hace 15 años. Y la oposición dice, ¿y cómo él pretende gobernar si ni siquiera ha podido mejorar las condiciones de su familia? Y él ha respondido que su familia no es su familia sanguínea biológica, sino su país. Destaco 2 elementos más, el respeto a la diversidad religiosa que vi. Claro que todos nosotros sabemos las muertes que han habido por extremistas religiosos y fundamentalistas durante las últimas décadas. Esto es una realidad. Sin embargo, lo que viví fue un respeto de ese 80% de la población que pertenecen al hinduismo y el 20% restante entre musulmanes, sikhs, católicos. Hay respeto. El guía nuestro era hinduista, pero cuando íbamos a una mezquita, cuando fuimos al templo de los sikhs, el templo dorado, respetaba eso. El Viernes Santo, para mi sorpresa, los negocios estaban cerrados, respetando esa población mínima católica de la India. Y finalmente me llamó mucho la atención, tradiciones que se mantienen pese a que una gran parte de los indios se han occidentalizado. Una tradición como cuál, y me recordé mucho de Eury, los matrimonios arreglados. Aún personas profesionales que han estudiado en Reino Unido o en Estados Unidos regresan para casarse con la pareja escogida por la familia. A ambas familias acuden al astrólogo, hacen cita con varias personas y el joven o la joven se casa con esa persona escogida por la familia. Dicen ellos
que prácticamente no se ven divorcios. ¿Serán felices o no? Yo no lo sé, pero ya terminando, Vladimir, mi recomendación que cuando usted vaya a viajar no se lleve de los mitos y las ideas preconcebidas, se averigüe bien, porque muchas cosas que se dicen de la India, cuando uno viaja ya, ve que son falsas, que no son realidad. Cambio fuera. Tropical.